Hola compás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, a nombre de la Unión de la Juventud Estudiantil, en este momento se ha elaborado un pequeño material para tratar de analizar un texto básico, pero también fundamental en la formación de la teoría marxista, ¿no? Un texto indispensable para que uno pueda avanzar en esa formación. Bueno, el texto es el Manifiesto Comunista, hecho por Karl Marx y Federico Engels, ¿no? Como un documento que sirva de orientación primaria a la lucha del proletariado. Y ese texto parte con una frase muy harto conocida, la famosa frase "un fantasma recorre Europa". ¿Y a qué se refiere el autor cuando menciona esto? Y es porque en los distintos países o los estados europeos o reinos de Europa, los conflictos sociales que se estaban gestando, conflictos que eran protagonizados principalmente por la burguesía, el proletariado, también por la aristocracia o el campesinado, se le pretendía echar la culpa generalmente a a un elemento, a lo que bueno, los reaccionarios calificaban como un elemento agitador y culpable de la convulsión social. En ese momento se le señalaba a los comunistas, a los rojos, a los socialistas, que eran lo que generaban esos levantamientos obreros que se daban en muchos países. Es por eso que el autor, cuando hace ese texto, menciona, ¿no?, de que hay un fantasma que recorre Europa, un fantasma que causa temor en los distintos jerarcas de los estados europeos. Bien podría ser Metternich en Austria, bien podría ser Isaac en Francia, el Papa en Italia, Bismarck, podrían ser la dinastía inglesa, pero a fin de cuentas todos achacaban la culpa de esos problemas a un fantasma, que era el fantasma del comunismo. Y era porque en verdad lo que ocurría era que el sistema en el cual ellos estaban gobernando ya había creado su contradicción, el proletariado. Entonces, Marx, conociendo esta coyuntura, es que se da cuenta de que hay dos premisas que tienen que partir para la guía como de guía de acción para la lucha del proletariado. La primera premisa es que el comunismo ya se ha reconocido como un poder por todas las potencias europeas, que los planteamientos, las reivindicaciones de los obreros ya se están conjugando o articulando y hacen temer a las estructuras burguesas, ¿no?, o a los líderes o jerarcas de los estados donde la burguesía va tomando cada vez más poder. Y segundo, que ya es hora que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del fantasma comunista, con un manifiesto de su partido. Acá entendemos claramente de que los autores ven la necesidad de que la clase obrera ya no solamente se articule bajo luchas reivindicativas de carácter económico, sino que tenga un programa, pero no un programa solamente en lo reivindicativo económico inmediato, sino también un programa político. Y eso solamente se va a poder gestar con un partido. Ese tendría que ser el Partido Comunista. Y recordemos que para ese tiempo, tanto Karl Marx como Engels ya estaban incluidos o ya se habían introducido en la organización llamada la Liga de los Comunistas, que funcionaba en la Gran Bretaña. Y también daban recomendaciones cómo se puedan formar o cómo debería formarse o organizarse el Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, recordemos también que en ese tiempo para la burguesía, bueno, o era sinónimo, en verdad, en ese contexto, las palabras comunista, socialdemócrata, socialista, cosa que para el siglo XX ya era variando, ¿no? La palabra socialdemócrata, que era el sinónimo en ese contexto para la población de socialista, comunista, rojo, ya era cambiando para el siglo XX por otras condiciones. Pero en estos momentos vemos que significan lo mismo, ¿no? Y algo que sí es cierto, de lo cual parte Marx y parte Engels, es de que los comunistas tienen que tener un partido, la clase obrera tiene que tener un partido. Ese partido es el partido de los comunistas. Y ese partido tiene que desarrollar un programa que tenga que salir a la luz obligatoriamente, ¿no?, que ya no puede estar solamente bajo las sombras, siendo un ente abstracto que nada más se ha mencionado como un peligro por la burguesía, sino que tenga que ser un peligro concreto con una organización estructurada, ¿no? Porque al fin y al cabo va a organizar
esa sociedad planificada que el obrero que el obrero tiene que construir. Muy bien, continuando. Bueno, es así que entonces empieza el primer capítulo del Manifiesto Comunista, ¿no? El llamado Burgueses y Proletarios. Capítulo que nos va a poder ayudar a entender cómo es que, o de una forma, de una forma bastante didáctica, cómo es que ha nacido la burguesía con su sistema capitalista, igualito con el proletariado, ¿no? Y es por ende es porque la burguesía va a permitir el nacimiento del proletariado, va a generar el nacimiento del proletariado. Claro que este análisis de manera más profunda se encuentra en el Capital, precisamente, en los primeros capítulos del Capital y en el capítulo de la acumulación originaria que se encuentra en el tercer tomo. Bueno, este capítulo empieza también con una frase bastante resonada. Hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha sido una historia de la lucha de clases. Entendamos la historia de la humanidad como la historia en la cual se refiere a la invención o a la invención de la escritura, que está también emparejada con la revolución neolítica, ¿no? Sabemos que la revolución neolítica, la domesticación de animales, el descubrimiento de la agricultura, como la de la ganadería, generará pues toda una transformación en las relaciones sociales y hará nacer la propiedad privada, y es ahí donde se considera de qué parte la historia, ¿no? Porque los estados empezarán a ser más sofisticados, tendrán la necesidad de comunicarse de una manera más compleja, lo que hará nacer la escritura y otras manifestaciones sociales y culturales, ¿no? Pero lo que dice el autor, lo que recalca el texto fundamentalmente es que lo que hará moverse a la historia, lo que hará que ésta cambie, el motor que hará que éste cambie, será la lucha de clases, ¿no? Esas clases sociales que han nacido a partir del nacimiento de la propiedad privada. Unos que poseen la propiedad privada, otros que no la poseen. En este caso puede ser la tierra, animales o misma fuerza de trabajo del ser humano, que era con el régimen de esclavitud, ¿no? Entonces esto hará que haya una dicotomía en la sociedad muy clara, y que estas luchas, ya bien sea de los explotados, de los que no poseen los medios de producción y de los que sí poseen, unos por poseerla y otros por mantenerla, va a ser lo que mueva la historia. Desde el principio de la historia nos encontramos siempre la sociedad dividida en estamentos, o sea, las clases sociales, dentro de cada uno de los cuales hay a su vez una nueva jerarquía social con grados y posiciones. En Roma antigua eran los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media eran los señores feudales, los vasallos, los maestros, los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba. Y dentro de cada una de estas clases nos encontramos con matices internos. Claro, acá en capitalismo de la misma forma, la gran burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado, el campesinado y el lumpen proletario. Bueno, de todas formas también estos elementos que menciona la Edad Media, o sea, en una sociedad feudal, con el mismo nombre, van a ser también parecidos, pero con distintos nombres en otras sociedades feudales, ¿no? Acá está enfocado en la sociedad europea, pero en las sociedades orientales recibía otro nombre. En el incanato tenía otro nombre, la forma de estratificación social, pero igual había clases sociales, ¿no? Porque había propiedad privada, en realidad. En el incanato estaban pues la nobleza sangre, la nobleza benediza, los hatun runas, los piñas, los mitimaes, los yanaconas. Muy bien. Y bueno, y acá una representación, ¿no?, de cómo funcionan las clases sociales, más adaptado al capitalismo, claro. Continuando. Bueno, entonces ya sabiendo, o ya partiendo de que la sociedad se mueve en clases sociales y que esta nació a partir del excluyente de la propiedad privada, y las formas como han ido cambiando esos mecanismos de apropiación de la propiedad privada es lo que ha ido también haciendo cambiar la historia. Esas luchas de cómo unos mantener y otros obtener la propiedad privada es lo que ha ido haciendo cambiar la historia, bien sea el esclavismo, el feudalismo y luego el capitalismo. Pero el capitalismo va a nacer justamente, como menciona Mar, de los restos del feudalismo, ¿no? Van a ser, como lo menciona también en el texto, a partir de las migraciones que van a venir del campo a los burgos,
los llamados artesanos o villanos, de los cuales nacerá también la burguesía cuando se apertura el comercio. ¿Y cómo se apertura el comercio? Bueno, hay fenómenos que suceden en Europa como las cruzadas, la apertura comercial en los puertos italianos, en los puertos alemanes del norte con la Liga Hanseática. Bueno, ya que el autor aún no profundiza en ese texto, sino en otros. Pero lo cierto es que el capitalismo va a tener una manera como surge, ¿no? Cómo se desarrolla después de aparecer en los burgos. Los mercados seguían ampliándose. Ya la demanda de productos crecía sin cesar. La manufactura ya no era suficiente. La máquina de vapor revolucionó los sistemas de producción. La manufactura se dio el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial a jefes de auténticos ejércitos industriales, a los burgueses actuales. Con esto Marx se refiere a que el desarrollo óptimo del capitalismo se va a lograr con el desarrollo de la gran industria. Pero en verdad, esta gran industria también va a solamente poderse gestar con el conocimiento y con la conquista de nuevos mercados. La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. Esta cita es bastante importante porque recordemos que en la acumulación originaria Marx menciona, ¿no?, como esos factores de desarrollo del capitalismo acerca de la esclavización, la expoliación de recursos de otros mercados. En este caso vendría a ser América, los mercados asiáticos y africanos, ¿no? Así como los saqueaba, el beneficio también era que podía obtener un mercado donde poder colocar sus mercancías, no su manufactura. Entonces esto hizo de que los artesanos que fabricaban manufactura en los burgos tuvieran la necesidad de masificar esa producción. Entonces, si en un momento podían fabricar en un día un sastre, un traje, para satisfacer la demanda de los nuevos mercados que se iban aperturando, entonces va a requerir de la modernización de las fuerzas productivas. Ya no producir solamente un traje en un día, sino producir unos 10, 15 trajes. Lo va a hacer primero contratando más mano de obra, pero después también requiriendo de que esa mano de obra también acelere más rápido su fuerza de trabajo, su producción. De esa forma va a nacer también ya más el trabajo asalariado, va a perder importancia el trabajo independiente, pero a partir del descubrimiento de la máquina de vapor, como lo menciona la cita anterior, va a poder masificar la producción, o sea, producir en serie y de manera acelerada, y también prescindir también de una gran cantidad de talleres que funcionaban independientemente, ¿no? Entonces, acá, como ven, bueno, se da la producción en masa y la división del trabajo, y también comprendamos que la división del trabajo no se refiere a que el trabajo de la mujer específicamente, y el trabajo del hombre a otro sector, cada uno en distinto sector, sino que acá se refiere a que si en un momento un traje o un zapato lo podría hacer tal vez una sola persona, o igual como una carreta, esta vez las distintas piezas de una manufactura iban a poder ser hechas en formas separadas o compartimentadas, ¿no?, en la presión de la gran industria moderna, lo que iba a facilitar la producción en serie, ¿no?, la producción en masa. Entonces, de esta forma va a hacer de que siempre había trabajadores independientes, cada uno producía su manufactura independientemente del otro, los maestros artesanos, al aparecer la gran industria y lograr una mayor producción, lo que va a hacer que los precios de los productos bajen en el mercado. Entonces va a hacer que las quiebres de esos talleres, el trabajo independiente desaparezcan o entre en quiebra y tengan que convertirse esos trabajadores independientes en simples trabajadores asalariados, ¿no? Ir a la gran industria a pedir un trabajo, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo, y se les va a colocar, pues, en distintas áreas de la gran industria, lo que se va a conocer como la división del trabajo. Muy bien, continuando. Bueno, acá tenemos cómo va a ser el recorrido de la burguesía en su obtención de conquistar el poder político, ¿no? Porque el poder económico lo va a ir conquistando
conforme vaya logrando generar más mercados, vaya logrando abriéndose más mercados y colocar su manufactura. Pero el poder político le va a estar vetado por siglos, aunque ya haya logrado conquistar el poder económico. ¿Por quién? Bueno, va a ser cerrado, vetado por la aristocracia, ¿no? Sin embargo, de una forma más o menos violentas, esto va a ir cambiando de acuerdo a cada país. En este caso, todos conocemos de que la forma más violenta fue en Francia, ¿no? Menos violenta fue Inglaterra, pero no dejó igual de ser violenta. Muy bien, acá la cita. A cada etapa histórica recorrida por la burguesía le correspondió una nueva etapa en el progreso político, implantando la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, conquista la hegemonía política y crea el Estado actual representativo. Obviamente a cada momento en que la burguesía iba logrando conquistar más el poder económico, iba también encontrándose en mejores condiciones para poder obtener el poder político, ¿no? Que le estaba vetado por la aristocracia y por la iglesia. Pero una vez conquistado, construirá su modelo de sistema político, ¿no? Que será pues lo que conocemos como la democracia representativa, ¿no? Bueno, sabemos que la democracia es la burguesía, pero será su forma predilecta de gobierno, o como de régimen político. La democracia representativa a través del parlamentarismo, del presidencialismo, las monarquías constitucionales, bueno, que al final de cuentas son parlamentarismos. Y bueno, solamente cuando estén en crisis o en peligro de perder algunos de sus privilegios, recurren obviamente a las dictaduras del fascismo, ¿no? Pero después, siempre, como bien lo analiza Mariatti, es en el parlamentarismo donde mejor tiene oportunidad para que las disputas interburguesas se puedan desarrollar, ¿no? Y acá, haciendo Marx y Engels haciendo un breve resumen de cómo es el desarrollo de la burguesía, menciona que la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. ¿Y por qué menciona esto? Porque la burguesía, en su obtención del poder económico, definitivamente revolucionó las fuerzas de los medios de producción, creó las máquinas, alentó la industrialización de los países y por supuesto también cambió las relaciones sociales, ¿no? Pero también cambió no solamente el sistema económico, la base económica, también recordemos, como mencionamos en la diapositiva anterior, cambió la forma del sistema político. El absolutismo quedó rezagado y quedó reemplazado por las monarquías constitucionales, por la división de poderes, el Estado de Derecho, las elecciones, pero bueno, elecciones bastante elitizadas en las cuales solamente podían votar en un comienzo hombres, alfabetos, con propiedades, y que no se hubieran mantenido así en verdad si no hubieran sido por las reivindicaciones y luchas del proletariado, ¿no? Porque era el ideal aún de los liberales, siempre ha sido el ideal de los liberales y de lo que es la filosofía de la burguesía, el que en verdad el gobierno la manejen supuestamente los más capacitados, ¿no? Pero elegidos democráticamente, pero entre los más capacitados. No deja en pie más relación entre las personas que el simple interés económico, el dinero contante y sonante. Y esto va a ser, claro, una forma en cual va a revolucionar también, pero acá las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales de producción. Ya la cucufatería, los prejuicios religiosos irán quedando atrás, ¿no? Por solamente un interés básico, el interés económico, ¿no? El interés de lucro, que la burguesía lo va a saber pues difundir como el credo en la Edad Media, o sea, haciendo que la gente piense solamente en ello, ¿no? Como menciona también Marx en otro texto, la ideología de una sociedad es la ideología de la clase dominante. Bueno, no podemos negar también que, como menciona acá, como se puede observar en la imagen, ¿no? La Revolución Francesa fue un claro ejemplo de ello, ¿no? La revolución total en el aspecto económico, la destrucción de los privilegios feudales, de la propiedad feudal, en el ámbito económico y en el ámbito político. Y la Revolución Francesa no escatimó esfuerzos en cambiar aspectos bastante íntimos o individuales de la sociedad francesa, ¿no? Para que pueda concretarse la revolución, para que pueda consolidarse la revolución en Francia. Y bueno, no podemos negar que en ese momento la burguesía ha cumplido, para lograr plantar su régimen, ha tenido que cumplir un papel revolucionario. Ha cambiado definitivamente las estructuras sociales.
Esto va a ir variando en la época del imperialismo, ¿no? Bien menciona Lenin que la burguesía ahí ya dejará de cumplir un papel revolucionario solamente por quedarse relegada a un simple cómplice o ayudante de las potencias, de los transnacionales, de los imperialismos. Bueno, y es por ello que impedirá las fuerzas de desarrollo de las fuerzas productivas en su país natal, aunque sí cambien las relaciones sociales de producción, ¿no? Pero eso ya será un texto que analizaremos más adelante del imperialismo fase superior del capitalismo. Muy bien, acá hay otra cita que también puede ayudar a aclararnos cómo se da esa transformación del pensamiento en la sociedad. La burguesía ha despojado de su halo de santidad a todo lo que antes tenía por venerable, digno de piadoso respeto. Ha convertido en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. En este caso, es claro, bueno, nos permite entender de una forma bastante sintética acerca de cómo la burguesía va a ir transformando todas esas relaciones, ¿no? De lo que antes podría primar la tradición, la costumbre, la moral, esto irá pues dejando de lado porque se masificará, ¿no?, el trabajo asalariado y cada uno en verdad será útil conforme a cómo rinde económicamente, que es lo que en verdad espera el burgués de cada persona en la empresa. Continuando. Y acá otra cita bastante interesante. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da un sello cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Entran los lamentos de los revolucionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Y acá otro, los productores espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional son cada día más raras y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en la literatura universal. En lo primero, lo que nos permite entender es bastante simple, ¿no? De que la burguesía va a lograr la gran industria al desarrollarse para la hora de conquistar mercados, va a destruir o va a barrer con esa pequeña industria que hay en los otros mercados, ¿no?, con tal de poder consolidarse, con tal de poder conquistar ese mercado. No importará ahí ya si en verdad se va a destruir la industria de tu propio, vas a destruir la industria naciente de otro país, si con tal de que bajo el amparo de la competencia tú puedas colocar, ¿no?, o dominar ese mercado. Lo hemos visto acá cuando empezó a llegar el capital inglés y el capital norteamericano a principios del siglo XX, y lo vemos también ahora, o lo hemos visto también acá recientemente, ¿no?, cuando a pesar de que algunos dictadorcillos intentaron la industrialización del país por la sustitución de importaciones en los 50, eso terminó siendo barrido en los 90 y ha alcanzado su momento cúspide con la firma de los TLCs, en lo cual es la manufactura china y ha logrado desplazar a la pequeña industria o la industria naciente, ¿no?, la industria textil naciente en el país, ¿no? Mayor claro ejemplo es la marra, ¿no? Y esto se ha repetido no solamente en el Perú, sino en muchos otros países, en el cual la industria de las potencias tiende a barrer todo, ¿no? Tiende a barrer a la pequeña industria de sus respectivos países como tiende a barrer la pequeña industria de los otros países en los cuales va a conquistar. Pero la segunda cita, acerca de los productores espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común, habla de que, como menciona Galeano en un texto muy interesante de Patas Arriba, que dice: una consecuencia lamentable del capitalismo es que ha homogenizado la cultura, ¿no? Ha hecho perder al ser humano uno de los aspectos más ricos que tenía, que era su diversidad cultural. Y es claro, ¿no?, porque la filosofía que va a tener la burguesía va a ser una bastante simple, ¿no?, una filosofía abocada al lucro, a lo mercantil, a lo utilitarista, la filosofía pragmática. Y en este caso, si hablamos de cultura, si hablamos de arte, este arte va a ser llevado al entretenimiento, ¿no?, a despertar emociones. Un arte que en verdad, si analizamos a grandes rasgos, se ha homogenizado en distintos lados de la orbe. La cultura pop es algo que se ha logrado imponer en distintos lugares de la tierra, ¿no?, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en los países asiáticos. Igual la forma de hacer literatura, ¿no? La literatura laja y los libros de autoayuda han reemplazado, digámoslo claro, a las literaturas nacionales, ¿no?, que
con análisis más complejos, que tenían análisis más complejos, que tenían rasgos o matices nacionales muy marcados. Entonces han sido reemplazados pues por un tipo de arte que en verdad refleja la filosofía de la sociedad, de la clase dominante, ¿no? El pragmatismo, el utilitarismo. Y el pragmatismo porque no busca educar ni que tú profundices en algo contraste contra realidad, sino que busca entretener. Y por eso dije, es rentable, es comerciable, porque genera emociones rápidas a las personas y las personas lo consumen rápidamente y luego lo desechan. Entonces necesitan de consumir más. Y por ello entonces sigue una retroalimentación en la producción de esa cultura desechable. Muy bien, siguiendo con el análisis de la burguesía. Bueno, la burguesía va concentrando cada vez más los medios de producción, propiedad y la población del país. Somete el campo a la ciudad. Y acá hay dos premisas importantes, ¿no? Lo primero es que como menciona más también en otros textos, cada crisis hará que caigan solamente caigan aquellos que no puedan soportar, que no puedan mantener la economía de sus empresas, de sus industrias, pero sí en cambio hará que puedan sostenerse las grandes industrias, las grandes empresas y sobre todo que se coman a las pequeñas y que se agranden y entonces se genere más concentración de la riqueza. Un fenómeno claro, ¿no?, en el capitalismo, con lo cual nos puede ayudar a entender de cómo es que ahora menos del 10% de la población, bueno, de hecho el 1% más rico de la población almacena mucho más porcentaje de riqueza que la demás parte de la población mundial. Y es claro, ¿no?, en verdad hemos visto cómo la industria de los grandes países ha logrado barrer las industrias nacionales y con ello pues hacer de que el rico se vuelva más rico y el pobre más pobre. Bueno, y también otro fenómeno de ello es la urbanización de la sociedad. Al crecer las industrias, el campesino se había atraído por un mayor dinamismo económico en las ciudades, lo que lo lleva a que abandone sus antiguas residencias. Y también hay que decirlo, ¿no?, por un empobrecimiento del campo, ¿no?, que bueno, se puede explicar tal vez en otro fenómeno que también ocurre en el capitalismo, ¿no?, el empobrecimiento del campesinado, del pequeño productor a costa de los intermediarios y para beneficio, ¿no?, de los grandes propietarios de la tierra. La burguesía no solo forja las armas que han de provocarle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas, hombres que son los obreros modernos, los proletarios. Y acá ya vamos a entrar al análisis del proletariado. Y es porque así como la burguesía va concentrando más poder, va a barrer a los elementos intermedios de la sociedad para comérselos, creo que sería el término más adecuado, porque en verdad se los traga económicamente hablando. Entonces, pero también va a ayudar con ello a que las relaciones sociales de producción asalariada se masifiquen y que del pequeño productor, el independiente, se convierta en un asalariado más. Entonces, ello va a hacer que se geste una clase de hombre que no tenga más que su fuerza de trabajo, que no tenga ninguna fuerza productiva o ningún medio de producción, sino solamente su fuerza de trabajo, con lo único que puede sobrevivir. Esos son los proletarios. Si hablamos de obrero, claro, el obrero es un proletario. Bueno, el obrero tal vez más abocado al trabajo fabril, pero el proletario en verdad generalmente es aquel hombre que no tiene más que su fuerza de trabajo, independientemente si trabaja en una fábrica o si es un trabajador que vive en la informalidad tratando de sobrevivir. De todas maneras es un proletario. Pero lo beneficioso de esto, menciona más también, es que el obrero, al menos, conforme se organiza y también se adentra en el manejo de la gran industria, también sabe ya luego cómo administrarlas, aprende la administración y es más, asimila esas formas de trabajo planificado, compartimentado, lo que le llevará a que organizadamente pueda pensar o proyectarse a también tomar en algún momento las riendas de la sociedad. Claro que eso se hará paulatinamente, ¿no? Bueno, hay un ejemplo de cómo en verdad se ha gestado a lo largo del desarrollo del capitalismo la concentración de la riqueza, ¿no?, que es algo que Marx lo predijo, lo notó en
en el siglo XIX, cuando el capitalismo estaba ya consolidado política, económicamente, y bueno, es algo que 200 años después cualquier economista no puede negarlo, ¿no? Para muestra textos como Thomas Piketty con El capitalismo del siglo XXI. El capital en el siglo XXI. Bueno, acá otro texto bastante interesante. Socialmente ya no rigen para la clase obrera las diferencias de edad y sexo. Son todos hombres, mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo, dentro de los cuales no hay más diferencia que la del coste. Y es claro, porque la burguesía ya no le va a interesar si es mujer o es hombre o es niño. Lo importante es que le produzca. Si puede pagarle menos, mejor, ¿no? Porque entonces les es más rentable. Pero lo importante es que produzca. Acá ya no va a haber el problema de que no va a haber ningún tipo de prejuicio, ¿no? Un hombre, una mujer, un niño va a ser simplemente un obrero en el cual puede sacarle o quitarle parte de su trabajo, ¿no? Pues traerle plusvalía. Y eso es lo que le va a interesar a la burguesía. Bueno, para hablar de las etapas de desarrollo del proletariado, tenemos que mencionar, primera etapa, cuando surge la clase obrera, y bueno, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y desunida por la competencia. Bueno, esto lo menciona Marx, y era bueno, claro que al haber inestabilidad laboral y al obrero estar empobrecido, ser parte de ese campesinado que lleva a la ciudad, o artesanos que han quebrado, van a tener que pelearse entre ellos por lograr algún puesto de trabajo, ¿no? Competir por algún puesto de trabajo. Semejante a lo que nos hacen actualmente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando también de los comienzos de la industria, en el cual el obrero va a tratar de pelearse un puesto de trabajo con el otro obrero. La competencia entre ellos mismos, que es bueno, es algo que también hasta ahora trata de generar el burgués o el empresario. Bueno, sus ataques no, y bueno, pero igual la explotación se va a mantener. Entonces esa gente descontenta con la explotación de la burguesía en las industrias, en las fábricas, en las empresas, no van a tener en un comienzo formas planificadas de lucha, ¿no? Sino que en el momento van a recurrir pues a sabotajes solamente, y como dicen, van también contra los propios instrumentos de producción. Bueno, las primeras organizaciones obreras y lastimosamente incurrirán, ¿no?, en la destrucción de fábricas erróneamente, ¿no? Pero bueno, serían los comienzos de la revolución obrera. Un ejemplo, bueno, acá están los carlistas en la Gran Bretaña. La segunda etapa, los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, se asocian y se unen para defender sus salarios. Gracias a las comunicaciones, las múltiples acciones locales, que en todas partes se presentan un carácter idéntico, se convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Bien, en lo primero es que el obrero ya sabe que diseminado no va a poder lograr mucho, ¿no?, y menos incendiando la fábrica, sino que necesita asociarse. Una de las formas predilectas de asociarse será el sindicato, ¿no? Pero el sindicatos de otras fábricas formarán federaciones centrales nacionales y luego asociaciones internacionales, ¿no? La Asociación Internacional del Trabajo, donde Marx hace mucho de sus textos, o para quien hace mucho de sus textos, ¿no?, como una forma en la cual la clase obrera se va a ir organizando, y está ayudado también por la expansión de la gran industria, ¿no? La gran industria va a generar con sus redes de comunicación, que va a necesitar también para que se expanda, que la clase obrera también se comunique y vea que sus problemas son uno solo, y que el enemigo en verdad es uno solo y tiene las mismas prácticas en todos los lugares, que la burguesía. Por lo cuanto verá que las barreras regionales o nacionales son abstracciones solamente para dividirlas. Muy bien. Acá en el Perú vemos cómo fueron formándose los sindicatos obreros. Acá en el siglo XX, comienzo del siglo XX, década del 20, y acá, bueno, los 70. La tercera etapa, los obreros solo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción, aboliendo el régimen adquisitivo al que se hallan sujetos, y en él todo el régimen de apropiación de la sociedad hasta el momento. ¿A qué se refiere con esto?
a que el burgués, a que el obrero, a que el proletariado ya no solamente es consciente de que tiene que luchar por reivindicaciones económicas, ¿no? O defender sus salarios y mantener su sindicato, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que muchas veces se le subían el salario, pero los precios suben, entonces el salario real en verdad sigue siendo igual o a veces hasta disminuye. Entonces se da cuenta de que ya no es el problema solamente luchar contra la explotación burguesa en los centros de trabajo, sino que tiene que cambiar toda la estructura económica y política para que se logre gestar una sociedad en la cual ya no existe la explotación del hombre por el hombre. Y eso solamente lo podrá hacer pues siendo consciente de su papel en la historia, siendo consciente de que es un sujeto social con capacidad de cambio. O sea, eso lo podrá lograr ya no solamente organizándose socialmente con el sindicato, sino también organizándose políticamente con su partido. El Partido Comunista, que tendrá un programa para transformar la sociedad, ¿no? Un programa político para transformar la sociedad. Y con una ideología, ¿no? Clara y definida, la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo. Muy bien, bueno, haciendo también una observación, algo que también menciona Marx, habla del lumpen proletario en ese capítulo. Dice, es ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas en la vieja sociedad. Resultará en parte arrastrado al movimiento por la revolución proletaria, aunque sus condiciones de vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de los manejos reaccionarios. Claro, y son, como vemos, esos elementos empobrecidos que han sido, quién sabe, los más golpeados por la sociedad. No solamente hablando de la explotación, sino también la explotación en el trabajo, sino también la explotación en la familia, ¿no? El abuso en la familia. Sobre él han confluido pues todos los atropellos sociales, ¿no? Robo, violación, golpes, toda clase de violencia, no solamente laboral, sino también violencia social, cultural, y que lo llevan a degenerarse y con ello pues a vender sus servicios siempre en favor de la burguesía, ¿no? Aunque dañe a los elementos de su clase. Entonces ya se vuelve un elemento lesivo, ¿no? Y bueno, lo vemos, en ocasiones tenemos la delincuencia, el pandilleraje, productos pues también de vicios, ¿no? Que se generan, el alcoholismo, la drogadicción. Acá un panfleto de la época soviética, parte de la propaganda soviética que hablaba, ¿no? Y era muy efectivo cuando decía el amigo del vodka es un enemigo del proletariado, ¿no? Un bohemio, un vicioso, aunque bueno, sabemos cuáles han sido las causas que lo han conllevado a hacerlo, pero de ninguna forma estos elementos van a poder ayudar a la organización del proletariado, ¿no? La solución obviamente está pues también en acabar con esas estructuras sociales, ¿no? Que conllevan a que la gente se degenere. Sabemos que el narcotráfico, el alcoholismo, la prostitución, son males que genera el capitalismo, ¿no? Se van a cambiar cuando ellos cambien, ¿no? No buscamos culpables individuales, ¿no? Sin embargo, es necesario también saber cuál es el carácter de clase o cuál es el papel que van a cumplir estos elementos, ¿no? En este caso el lumpen proletariado, para estar prevenidos. Y bueno, como recomendación, ver la película Los 10 días que estremecieron al mundo, la Revolución Rusa de 1917. Bueno, está en YouTube, lo encuentran, está para que lo puedan ver abiertamente. Y bueno, este sería todo conmigo este capítulo. Le doy paso a mi compañero en el análisis del segundo capítulo. Muchas gracias, compas. Saludos. El día de hoy vamos a analizar el libro de Karl Marx, su libro más famoso llamado El Manifiesto. Específicamente vamos a ver el capítulo 2 llamado Proletarios y Comunistas. Este proyecto está hecho por la Unión de la Juventud Estudiantil, UG. Al inicio de este capítulo, Marx se pregunta cuál es la relación de los comunistas con el proletariado. Y para responder a ese interrogante debemos saber, en primer lugar, qué es un comunista, qué significa ser un comunista. Los comunistas son aquellos elementos más resueltos, más avanzados, la vanguardia de los partidos y movimientos obreros. Pero con ese concepto nos quedamos algo cortos, ya que hay un montón de partidos, movimientos obreros, personas que dicen justamente, como acá, representar y reivindicar los intereses
de la clase trabajadora. Por ejemplo, podemos tener a los nacionalistas, incluso a los fascistas, a los reformistas, revisionistas, hasta los partidos atrapatodo, que van a intentar representar los intereses de todas las clases sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los comunistas con todos los demás? Básicamente son dos. Los comunistas basan su accionar, su programa, no bajo cualquier teoría o ideología, sino con una en especial, el marxismo-leninismo. Sabemos bien que Marx jamás llamó a toda su teoría, a todo su análisis como marxismo, pero lo que sí sabemos es que la interpretación de Marx de la historia es una materialista. Ya hemos visto cómo en el capítulo 1 afirma que la historia hasta nuestros días es una historia de lucha de clases sociales, que nuestra sociedad la define las relaciones sociales de producción, el rol de cada clase social en el círculo económico, su función económica, y que como la burguesía después de la Revolución Francesa logra convertirse en la clase dominante. Bajo el sistema capitalista de la burguesía ya hemos visto cómo nace el proletariado, se desarrolla, mejor dicho, y para Marx este proletariado, esta nueva clase social, debe ser la que, cumpliendo su misión histórica según el materialismo histórico, según el marxismo-leninismo, debe ser la nueva clase dominante y que libere al hombre de la explotación, que termine la explotación del hombre por el hombre, que edifique una sociedad sin clases sociales. Es decir, la conquista del poder político por parte de los trabajadores. Esa es la segunda gran diferencia que podría tener un comunista con respecto, por ejemplo, a un socialdemócrata. Ahora, la relación del comunista con el proletariado, si es que pretende que éste conquiste el poder, logre convertirse en la clase dominante, es obviamente la de relacionarse con este, la de tener esa ligazón del comunista, de los comunistas, con las masas populares, con los obreros. Aquí tenemos el ejemplo por excelencia, Lenin, hablando en un discurso a trabajadores y soldados en un contexto de guerra civil. Entonces el comunista debe tener esa parte agitativa, organizativa, de acción, si es que de verdad quiere que el proletariado conquiste el poder. El comunista no es aquel que simplemente lee a Marx, a Lenin, a Engels, no es aquel intelectual de escritorio o simplemente un gran pensador. Ya lo dijo Marx, los filósofos han intentado hasta ahora interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. El comunista también tiene esa ligación de teoría y praxis, debe practicar, llevar a la práctica la teoría marxista. En resumen, en un resumen más contundente, el comunista debe militar, porque por más que una persona esté totalmente empapada en el marxismo, por más que se sepa el capital del derecho del revés, por más incluso que esté convencido de que el proletariado debe tomar el poder, si no milita, si no actúa, podrá hacer cualquier cosa menos un verdadero comunista. Una vez ya aclarado qué es un comunista y su relación con el proletariado, debemos saber cómo es que los comunistas quieren llegar a su objetivo. Ya sabemos que es la conquista del proletariado, pero ¿cómo lo van a conseguir? Como bien dice acá, los comunistas saben que para su objetivo deben primero destruir la relación de propiedades existentes, es decir, de la propiedad burguesa, y por lo tanto deben también destruir aquel marco jurídico que protege esta propiedad, es decir, el Estado burgués, y reemplazarlo con otro tipo de Estado que ya lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, Marx plantea que se extinga la propiedad privada, pero no es todo tipo de propiedad, no es la propiedad personal o la propiedad en general que Marx pretende abolir o que los comunistas pretenden abolir, sino
simplemente la propiedad burguesa, lo que hoy consideramos la propiedad privada. Como hemos dicho, propiedad privada y propiedad personal no son lo mismo. Muchos confunden estas propiedades, especialmente los liberales, que piensan que todo tipo de propiedad, todo tipo de objeto en manos de la persona individual es propiedad privada, como un terreno, como un celular, la ropa, por ejemplo, comida, es propiedad privada. Por ello se escandalizan, no tienen tanto miedo cuando Marx propone, cuando los comunistas proponen que la propiedad privada ya no exista más. Pero ¿cuál es la diferencia? Básicamente, la propiedad privada son los medios de producción en manos de quién? De la burguesía. Mientras la propiedad personal es simplemente fruto del esfuerzo de tu trabajo o el trabajo de cualquier clase social. Mientras la propiedad privada, su objetivo es nada más que crear capital para reinvertir, para que la clase, que para que la burguesía siga creciendo como clase, es decir, crear lucro, pero no porque la burguesía sea trabajadora, sino porque se enriquece gracias a la explotación a costa del proletariado. Ese término que Marx llamó plusvalía, es decir, la parte no retribuida, no pagada a los trabajadores y que el burgués se queda y que gracias a eso se puede volver más rico y acrecentar su capital. En otras palabras, los trabajadores viven para que el capital crezca. En cambio, el objetivo de la propiedad personal no es el lucro ni tener un capital, es nada más disfrutarlo, usarlo y punto. No debemos confundir la propiedad privada con la pequeña propiedad. Si bien es cierto, la pequeña propiedad es un tipo de propiedad privada, pero Marx no propone abolir esta propiedad de pequeños burgueses, de pequeños productores, de pequeñas tiendas, ya que esta en verdad ya está siendo abolida día a día por el gran capital, por la gran industria. No puede competir con las grandes empresas. El mismo capitalismo ya está aboliendo la pequeña propiedad. En resumen, ¿qué busca Marx al abolir la propiedad privada o qué significa esto? Básicamente, significa que todos los medios de producción, por ejemplo, la gran industria que pueda tener el burgués, se ha puesto a servicio no de un burgués, sino de toda la sociedad. Que ese capital del cual, ya como ya hemos mencionado antes, el trabajador vive para acrecentar este capital sea una propiedad colectiva. Los comunistas no pretenden abolir todo tipo de propiedad como ya hemos mencionado antes. No pretende abolir ese celular, esa ropa, ese acto que los trabajadores han ganado con la miseria que ganan, sino pretende abolir el sistema donde obliga a los trabajadores a conformarse con esa miseria, ya que la principal contradicción del capitalismo, ¿no?, es que la acumulación de este capital, el círculo económico del capitalismo, es una actividad colectiva, ya que el burgués no trabaja solo en la fábrica, sino hay obreros, y no solo en la fábrica, sino también para transportar todas esas mercancías, para venderlos, la logística. Es decir, toda la sociedad interviene. Pero el capital, la industria, está en pocas manos, está en manos privadas. Por lo tanto, la abolición de la propiedad privada también significa que los medios de producción se socialicen, que pasen a las manos de la sociedad. En este capítulo también Marx analiza algunas críticas de la burguesía contra la propuesta principal de Marx, que es la abolición de la propiedad privada. No vamos a anunciarlas todas acá, ya que el video sería demasiado largo, pero básicamente todas están sujetas a algo, el cual es su condición de clase. Es natural que la burguesía salte, ¿no?, defienda su mismo tipo de propiedad, así como antes las clases señoriales defendieron su propiedad luchando contra la burguesía. La principal queja de la burguesía o crítica hacia la abolición de la propiedad privada la podemos oír de parte de los liberales, la cual es que sin propiedad no hay libertad. Sin embargo,
Marx afirma que la única libertad que va a desaparecer junto con la propiedad privada es la libertad de la burguesía para explotar a los trabajadores, su libertad de clase dominante. Esa libertad de libre comercio, de lucro, de concentración de capital, el cual la burguesía arrebató toda esa libertad a las clases sociales señoriales, todas esas libertades que en verdad solo disfruta el 1% de la población de la Tierra quedarían abolidas en favor de la gran mayoría de pobres y de proletarios. Por lo tanto, la abolición de la propiedad privada burguesa significaría, es cierto, la pérdida de libertades para la burguesía, pero la libertad de millones. ¿Pero a qué nos referimos con dictadura, especialmente con dictadura de la burguesía o del proletariado? Para el marxismo, todo Estado es una opresión de clase sobre otra. Y esta dictadura, en el caso del proletariado, solo se puede conseguir, como ya hemos visto anteriormente en el capítulo 1, por medio de la revolución, como ya lo demostró la burguesía con la Revolución Francesa. Para mantener también esta dictadura, Marx dicta una serie de medidas que podría tomar todo país en general, cuales, por ejemplo, la expropiación de la tierra de las principales empresas, la centralización del transporte nacional, también la necesidad de un banco nacional que centralice el crédito, la necesidad de una educación pública centralizada, en otras palabras, un Estado centralizado, en el cual el poder político esté en manos de las clases trabajadoras, con el objetivo de poder luchar contra la posible contrarrevolución de las antiguas clases despojadas, en este caso de la burguesía. Ya sabemos que la Unión Soviética fue el primer estado socialista del mundo y que mantuvo la dictadura del proletariado durante toda su vida, ya que tuvo que enfrentarse contra la contrarrevolución durante mucho tiempo, como por ejemplo en la Guerra Civil Rusa, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en el cual recordemos que la Guerra Fría fue un momento de cercado capitalista sobre la Unión Soviética e infiltraciones de la burguesía dentro del mismo Estado obrero, como finalmente ocurrió, ¿no? La Unión Soviética, justamente por ese tipo de infiltraciones, es que colapsó. Podemos concluir que el tipo de sociedad que propone Marx, la dictadura del proletariado, sería el Estado más democrático que la historia haya podido ver jamás, ya que en este caso ya no es la dominación o la dictadura de una minoría sobre la mayoría, sino lo contrario, la dictadura de la mayoría sobre una minoría, una verdadera democracia. Finalmente, tras la dictadura del proletariado, la cual es temporal, como ya hemos mencionado, ya no existiría propiedad privada, la cual, bueno, ya estaría abolida, los medios de producción estarían en manos de toda la sociedad. Eventualmente el Estado ya no tendría razón de ser, ya que el Estado, como ya dijimos, es la dominación de una clase sobre otra. Sin propiedad privada, ya las clases sociales con el tiempo se irían extinguiendo, por lo tanto el Estado ya perdería razón de ser, no sería necesario. Ya que ¿a quién va a oprimir el Estado si ya no existen clases sociales? Empezaría entonces la verdadera historia del hombre, de la humanidad, el comunismo.